Hoy vamos a realizar un aguacate. Yo voy a utilizar hilo 100% algodón. En esta ocasión voy a utilizar hilo de hilaturas LM. Este es un verde oscuro y como veis es para unas agujas de 3,5 milímetros. Bien, este es verde pistacho y marrón. Voy a utilizar un ganchillo de 2,5 milímetros. Luego, si queréis, le podéis colocar un ojito de seguridad o simplemente algún botón o algún trocito de fieltro. Empezamos. Según el hilo que utilicéis, pues os saldrá de un tamaño u otro, ¿vale? Si hacéis esta medida de 3,5, os saldrá un aguacate, bueno, de casi 8 centímetros. Y aquí en este he utilizado un ganchillo de 1,75 y tiene 7 centímetros. He utilizado un hilo de 2,5 milímetros y el ganchillo de 1,75. Vamos a empezar por el color pistacho. Vamos a hacer un nudo deslizado. Todo esto lo tenéis en los mini tutoriales. Hacemos así. Y vamos a hacer 10 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenetas. Bien, lo que vamos a hacer ahora es señalar tanto el primer punto por un lado de las cadenetas como el último. Así no nos vamos a confundir y vamos a ir precisos. Bien, debemos de trabajar. Ahora tenemos que empezar aquí, ¿no? Pues en el otro lado de la cadeneta, ahí será el final. Entonces señalamos. Y en el último punto, por el mismo lado de las cadenetas, también señalamos. Bien, una vez que tenemos aquí señalado ya nuestros 10 puntos, vamos a trabajar con vueltas cerradas en vez de trabajar en espiral, ¿vale? Para que quede todo más igualito. Vamos a subir con una cadeneta y vamos a empezar en el punto que está señalado, pero por este lado de la cadeneta. Vamos a hacer 3 puntos bajos. Hacemos 1, 2 y 3. Bien, hemos realizado 3 puntos bajos, vamos a ir subiendo de tamaño, entonces vamos a hacer 3 puntos medios altos. Tomamos hilo, pasamos nuestro ganchillo, retomamos hilo y pasamos por los 3 que tenemos en el ganchillo. Bien, vamos a hacer 2 más, debemos de hacer 3, igual que hemos hecho con los puntos bajos. Llevamos 3 puntos bajos, 3 medios puntos altos. Bien, ahora vamos a hacer 3 puntos altos. Tomamos hebra, enganchamos, tomamos hebra y pasamos por 2 y luego otros 2. Vamos a hacer 2 más. Bien, y aquí tenemos el último punto. Como veis, tenemos aquí señalado el otro lado de la cadeneta y aquí tenemos el último, ¿no?
Bien, pues por este lado vamos a hacer 4 puntos altos y luego aquí en este otros 4 puntos altos. Tomamos hebra y hacemos así. 1, 2, 3 y 4. Entonces tomamos hebra y por este lado giramos y aquí está la última cadeneta. Hacemos otros 4, ¿vale? Vamos a quitar ya que sabemos cuál es el punto, hinchamos y quitamos. Y hacemos 4. 1, 2, 3 y 4. Debemos de tener un total aquí, en el mismo punto, por un lado y por el otro, 8 puntos altos. Vamos a hacer ahora 3 puntos altos. 1, 2, 3. Vamos a continuar haciendo 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3. Continuamos haciendo 2 puntos bajos. 1 y 2. Y llegamos al último punto. ¿Lo veis? Bueno, pues quitamos. Y aquí vamos a hacer 3 puntos bajos juntos. 1, 2 y 3. Bien, ya tenemos aquí hecha nuestra primera fila donde tenemos puntos bajos, puntos medios altos y puntos altos. Todo para que vaya tomando la forma del aguacate. Bien, debemos de tener 28 puntos. Vamos a cerrar con un punto enano aquí en el primer punto. Hacemos así. Subimos con una cadeneta. Si queréis podéis señalar para saber luego justo dónde tenéis que cerrar. Bien, esta cadeneta no va a contar como punto, por tanto empezamos en el mismo punto donde hemos enganchado. Hemos enganchado aquí, empezamos aquí. Pero ya no vamos a trabajar con puntos bajos, ¿vale? Solo vamos a trabajar con medios puntos altos y puntos altos. Entonces hemos subido una cadeneta, pues tomamos hebra y aquí en el mismo punto vamos a hacer un aumento de medios puntos altos. 1 y en el mismo punto, ahí hacemos el otro. Vamos a continuar haciendo 5 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2,
y 3. Vamos a continuar haciendo 8 aumentos de puntos altos. Hacemos 2 puntos altos en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continuamos haciendo 3 puntos altos, un punto en cada punto. 1, 2 y 3. Continuamos haciendo 5 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a terminar haciendo 3 aumentos de medios puntos altos. Uno, 2 y 3. Vamos a cerrar aquí en el punto que tenemos señalado y cerramos. Bien, debemos de tener 40 puntos. Vamos a volver a subir con una cadeneta, ponemos el marcador y vamos a realizar en la tercera y última vuelta, vamos a hacer un medio punto alto y un aumento. Vamos a hacer ahora 5 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a realizar 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y ahora haremos un punto alto y un aumento 8 veces. Punto y aumento. Una vez.
2 veces. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y 8. Vamos a continuar haciendo 3 puntos altos. Hacemos 5 medios puntos altos. Y terminamos haciendo un punto y un aumento 3 veces de medios puntos altos. Bien, y aquí cerramos ya en el punto que tenemos señalado. Hacemos así. Bien, este hilo lo vamos a cortar ya que vamos a empezar ahora con el verde oscuro. Vamos a perderlo. Por aquí detrás, ¿vale? Bueno, cuando estéis ocultando aquí el hilo por detrás, como veis aquí, cuando terminéis aquí esta vuelta, daros cuenta de tomar este puntito, porque si no se os va a quedar aquí esta abertura como se me ha quedado a mí, ¿no? Pero bueno, entonces pasamos por aquí un hilo y el mismo hilo de cerrar, pues yo lo voy a aprovechar para pasar por aquí y cerrar un poquito esta abertura, que como os digo, si le dais por aquí no se os va a quedar, ¿vale? Lo que pasa que se me ha pasado y como todo tiene solución, con esto del hilo podemos hacer así y ya lo tenemos listo. Yo lo que voy a hacer ahora es que, como es más fácil ahora coser la bolita y tenemos que colocarle el ojito
que luego se lo podemos colocar después. Pero bueno, que voy a hacer la bolita para coserla tranquilamente aquí ahora en plano y seguimos luego con el cuerpo. Bien, vamos a hacer la parte del hueso, vamos a hacer un anillo mágico. Ya sabéis que todo esto lo tenéis en los mini tutoriales por si queréis verlo más despacito. Hacemos 6 puntos dentro del aro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el que se encoge, tiramos hacia afuera. Bueno, yo este cierre lo aprendí hace muchos años y me preguntáis si tenéis que hacer este específicamente. Por supuesto que no. Vosotros hacéis el anillo como vosotros sepáis hacerlo o hayáis aprendido. Bien, vamos a ahora hacer 6 aumentos. Tenemos 6 puntos. Bueno, no he comentado que cuando terminemos aquí debemos de tener 52 puntos. Vamos a hacer 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Debemos de tener 12 puntos. Vamos a hacer la tercera vuelta y vamos a hacer un punto y un aumento a lo largo de toda la vuelta. Punto, aumento, punto, aumento, punto, aumento, punto, aumento, punto, aumento, punto, y aumento. Debemos de tener 18 puntos. En la cuarta vuelta vamos a hacer 2 puntos, 1, 2 y un aumento. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta. 2 puntos y un aumento. 1, 2 y aumento. 1, 2, aumento. 1, 2, aumento. 1, 2, aumento. 1, 2 y aumento. Debemos de tener 24 puntos. Bien. Os recomiendo que el hueso vosotras mismas veáis si necesita más o menos vueltas para que quede más o menos grande, pequeño, ¿vale? Mira, yo este lo he hecho un poquito más grande que este. Este lo he hecho con 18 puntos, ¿vale? Entonces, que os gusta así más pequeñito, lo dejáis en 18. Este lo he querido hacer un poquito más grande con 24 puntos. Bien, si lo hacéis con 18, en la tercera vuelta, bueno, pues en la cuarta hacéis 18 y ya habéis terminado.
Aquí hemos hecho la cuarta con 24, vamos a terminar con la quinta vuelta con 24 puntos. Un punto en cada punto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23 y 24 puntos. Ya podemos cortar, dejamos hebra para coser ahora alrededor. Hacemos así. Y bien, he hecho 24 porque quería que pillara por aquí el hueso. Entonces ahora hacemos así y cosemos justo por donde está esta parte. Voy a ir pasando por aquí mi hilo, ¿vale? Y esta parte, ya sabéis, siempre para abajo, que esté la más bonita en la parte de arriba. Bien. Vamos a coser y es tan sencillo como seguir esa parte que yo os he comentado, ¿vale? Hacemos así y vamos pasando. Pasamos por aquí. Y por dentro del punto. Que ir mirando para darle forma, más o menos por donde os quedéis aquí, pues luego retomáis por aquí la costura, quiero decir la vueltecita que hemos dado. Si estamos aquí, pues podemos señalar por aquí, por ejemplo. Bueno, vamos a rellenar un poquito para ir viendo cómo va quedando de forma. Entonces así lo vemos mejor. Esto tiene que ir por aquí. Así que hacemos así. Y entonces ahora nos vamos metiendo por esta parte. Bueno, como veis ya hemos retomado esta línea de aquí, ¿vale? La vais viendo. Y bueno, pues ya cuando lleguemos aquí, pasamos por detrás. Como veis no he rellenado tampoco mucho. Hacemos un nudo y esto pues lo perdemos. Bien, antes de colocar el ojito de seguridad ni nada, como vamos a ahora vueltas en recto, vamos a esperarnos y luego lo voy a colocar, ¿vale? Vamos a tomar nuestro hilo verde, un poco más oscuro. Y bien, como aquí nos quedaron 52 puntos, pues debemos de enganchar 52. Vamos a pasar
ahora mismo tan solo por las cadenetas interiores. Vamos a ir dejando aquí por fuera estas cadenetas exteriores. Aquí es simplemente para enganchar. Y vamos a hacer 52 puntos bajos. 1, 2, 3. Bien, aquí llevo 51 y debemos de terminar pues aquí donde hemos enganchado, ¿vale? 52. Bien, ya no vamos a ir cerrando vueltas, vamos a ir trabajando en espiral. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer 4 vueltas. Si queréis, contamos esta como la primera. Entonces haríamos la vuelta 2, 3, 4 y 5 por las 2 cadenetas, un punto en cada punto, ¿vale? Vamos a hacer 4 vueltas de 52 puntos por las 2 cadenetas trabajando en espiral. Es decir, que no vamos ya cerrando con puntos enanos, sino que damos la vuelta continua. Bueno, hemos hecho aquí hasta la vuelta número 5. Vamos a colocarle ahora el ojito de seguridad, si se lo vais a colocar, si no, podéis hacerlo más tarde perfectamente, ¿vale? Vamos a guiarnos de 2 alfileres para saber dónde queremos nuestros ojitos. Por ejemplo, hacemos así y así para guiarnos. Podemos ponerlos un poco más abajo. Y ahora ya colocamos, tomamos un trocito de hilo negro. Bien, tenemos aquí nuestro hilo negro. Vamos a colocarle un ojito. Creo que voy a colocarle un de este tamaño. Es de 1 centímetro. Vamos a ponérselo a ver qué tal queda. Si no, pues lo colocamos en otro lado, ¿vale? Vamos a... Bueno, yo creo que ahí queda bien, ¿no? De todas maneras, antes de colocar el tope, vamos a hacerle aquí la otra parte que es como si guiñara el ojo, ¿vale? Podéis colocarle 2 ojos, 2 botones, sin ningún problema. Podéis hacer muchos diferentes. Ya sabéis que la medida pues casi siempre la hago para llavero, ya que pienso que es algo muy práctico, aparte de que es más rápido de hacer, por supuesto. Y también la gente que vende se anima mucho a comprar al ser un amigurumi más pequeño. Bien, vamos a anudar. Y perdemos. Bueno, como vemos que aquí ha quedado bien el ojito, le ponemos su tope. Todo esto como va a quedar en el interior, no pasa nada. ¿Os gusta ahí el ojito? Pues ponemos el tope. Le hacemos la boca. Muchos me preguntáis exacto dónde he colocado el ojito, pero para eso está la imagen, os fijáis más o menos, ya que exacto pues tampoco sé deciros.
Bien, hacemos así una boquita pequeña. Vamos a pillar un hilo para que quede este hilo rojo aquí fijado. Y bien, lo que quería comentaros era que también podéis colocarle algún fieltro o algún plastiquito de la forma, en esta forma, antes de continuar ni nada, si queréis esta parte muy plana. Simplemente tendríais que hacerle por este lado, si ponéis un ojo de seguridad, pues un agujerito para luego poder ponerle el tope. En la vuelta número 6, 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una disminución. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta. Nos sobrará algún puntito y ahora os muestro. 3, 4, 5, 6, 7 y disminución. Bien, aquí estoy llegando al final, llevo 6 puntos y aquí haré el de 7 y no haré ya ninguna disminución porque he llegado ya aquí a mi inicio, ¿vale? Entonces debemos de tener 47 puntos. Vamos a hacer la vuelta número 7 haciendo 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Vamos a hacer así hasta el final de la vuelta. 6 puntos y una disminución. Aquí llego al final de mi vuelta y he realizado ya 6 puntos y como veis nos queda un puntito, así que lo hacemos tal cual. Y ya deberemos de tener 42 puntos. Ya vamos a empezar a terminar con una disminución, ya que tenemos los puntos ya cuadrados con 42. Vamos a hacer ahora la vuelta número 8, donde haremos 5 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y disminución. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta. 5 puntos y una disminución. Bien, y aquí como veis hemos hecho 5 puntos y ya pues nos queda como siempre nuestra disminución del final. Así. Hemos terminado la vuelta, la número 8, donde debemos de tener 36 puntos. En la vuelta número 9 vamos a hacer 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y una disminución. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta. 4 puntos y una disminución. En la vuelta número 10 vamos a hacer 3 puntos, 1,
2 y 3 y hacemos nuestra disminución. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta, 3 puntos, disminución. Finalizada la vuelta número 10, debemos de tener 24 puntos. En la vuelta 11 vamos a hacer 2 puntos, 1 y 2 y disminución. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta, 2 puntos y disminución. Bien, finalizada la vuelta 11 debemos de tener 18 puntos. Vamos a rellenar . Bien, es importante que no rellenéis en exceso, ni por las partes que no debéis de rellenar, ¿vale? Por ejemplo, por aquí, intentar no rellenar mucho para que esto no pierda su forma. Aquí rellenamos un poquito, por aquí otro, ¿vale? Pero no en exceso, ya que yo no le he colocado aquí nada plano y entonces puede perder la forma. Bien, pues vamos a hacer la última vuelta ya, que es la número 12, donde vamos a realizar un punto y una disminución. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta. Punto, disminución. Aquí llegamos ya a la última disminución. Deberán de quedarnos 12 puntos. Vamos a tirar, dejamos un poquito de hebra para cerrar ahora con aguja. Quitamos el marcador. Bien, si necesita un poquito más de relleno, rellenáis. Si no, cerramos y ya está, ¿vale? No hace falta rellenar en exceso. Bien, debemos de tener 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos tomando las cadenetas de fuera. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tiramos y perdemos. Bien, ahora solo nos queda la parte de aquí de las cadenetas exteriores, que vamos a ir haciendo en cada cadeneta un punto enano o un punto raso. Tomamos el hilo y, como os he comentado, punto enano. 1, vamos a hacer 52. 2, 3, bien, 50, 51 y 52. Y bueno, aquí ya tenemos terminado nuestro aguacate. Vamos a pasar por aquí. Y esto lo traemos hacia atrás y así hacemos un nudo
Bueno, pues así nos quedaría nuestro aguacate. Espero que os haya gustado y nos vemos en mi próximo tutorial. Acordaros que si queréis el patrón escrito lo tenéis en el blog y debajo de este vídeo siempre os dejo el enlace. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas para que te lleguen los vídeos que vayamos haciendo nuevos. Bien, quiero comparar este que está hecho con un ganchillo de 2,5 y y el hilo de 3,5. Este está hecho con hilo 3,5 pero con un ganchillo de 2 milímetros. Casi no se nota la diferencia, un poquito. Y este otro está hecho con un hilo de 2,5 y con un ganchillo de 1,75, aunque también se podía haber trabajado con uno de 1,50. Así. Esto es para que veáis las diferencias que pueden haber. Simplemente aquí solo hay una diferencia, que es el ganchillo, que es de 2 y 2,5. Y aquí es el hilo y el ganchillo. Se nota más pequeñito por si queréis hacerlo todavía más pequeño. Es un patrón que me he dado cuenta que hay muchos en internet, en YouTube, pero a veces pues por tenerlo ahí en el canal no pasa nada, al igual que el siguiente patrón que voy a realizar, que es esta tortuguita, que me he dado cuenta que también hay muchas, todavía no la tengo entera terminada, pero bueno, por tenerla en el canal no pasa nada.